por renombrarme. Perdón, profe. ¿Me confirman, por favor, si aparece el mensaje de que estamos grabando? Sí, está ya en grabación. Listo. Bueno, entonces, muy buenas noches a todas, todos y todos los asistentes a esta cátedra Noma de la noche del día de hoy. Tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado en esta noche, el profe Fidel, a quien conocemos muy bien en nuestra institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Les contamos a todos que el profe Fidel es docente desde el año 2004 en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y también la Universidad de Antioquia. Desde el año 2000 se desempeña como investigador en la Universidad de Antioquia, la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y Postobón. Es investigador en las áreas de procesos avanzados de oxidación aplicados al tratamiento de aire y agua y también trabaja en el área de síntesis, soporte y caracterización de materiales, análisis instrumental y operaciones con sólidos. El día de hoy nos va a acompañar con la charla que se denomina potabilización del agua, gestionar riesgos asociados a los derechos, las aguas residuales y el tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados. Profe Fidel, bienvenido a esta cátedra nómada. En este momento el auditorio es todo tuyo. Bueno, Jenny, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Me presento, como dijo Jenny, yo soy Fidel y es un gusto estar acá. Es para mí pues como la primera vez en una experiencia de este tipo. Vamos a compartir la cátedra que se llama Potabilización del agua, gestionar riesgos asociados a los desechos, las aguas residuales y el tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados. Les quiero agradecer a la profesora Jenny por la invitación y a las instituciones que organizan la cátedra nómada, como ser el Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, la Institución Universitaria Pascual Bravo, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la Institución Universitaria Salazar Herrera y el ITM Institución Universitaria. Hablando pues con la profesora Jenny, como está enfocado el tema hacia la parte de la presencia de microorganismos, vamos a hablar en forma muy general de lo que es el agua y la potabilización del agua. También vamos a hablar de los tratamientos de aguas residuales. Y al final vamos a hablar un poquito de los biosólidos. Entonces, la temática es hablar del agua, generalidades, hablar de tratamientos de potabilización de agua. Vamos a hablar lo más estándar, lo más común. Obviamente, cada una de las unidades de las que vamos a mencionar tienen formas alternativas. Luego vamos a hablar de qué es el agua residual, cuáles son los tratamientos clásicos para aguas residuales y al final la disposición de lodos. ¿Por qué de pronto hay un poquito más de énfasis en el tema de aguas residuales? Hablando con la profesora Jenny, ella me contaba que está muy enfocado al tema de microorganismos. Entonces, en las aguas residuales la presencia de microorganismos es muy importante. En el agua potable, la idea es eliminar los microorganismos, ya que para que un agua sea potable tiene que tener 0 unidades formadoras de colonias de coliformes y no debe de tener pues ningún tipo de microorganismo. Para el agua residual, la presencia de los microorganismos es muy importante porque ayudan a la degradación de la materia orgánica. Entonces, empecemos con las generalidades acerca de lo que es el agua. Pues el agua, como todos sabemos, es un líquido que es vital. Para nosotros el agua es súper importante porque nos ayuda a nuestras funciones vitales. Nos han enseñado desde que éramos niños que el agua es el solvente universal y que la superficie terrestre tiene 3/4 partes de agua. Nuestro cuerpo tiene 70% de agua. Todos los alimentos tienen agua. El agua es súper importante. En la Tierra, si yo tomo el 100% del agua que existe sobre la Tierra, el 97% es agua salada, es la que está en los mares y en los océanos. Y el 3% es agua dulce. Pero de esa agua dulce, de ese 3%, el 79% está congelada en los glaciares y en los casquetes polares. Los casquetes polares y los glaciares son una reserva muy importante de agua. El 20% es subterránea y el 1% es superficial, o sea, los ríos, los lagos, las lagunas,
Es agua superficial y es de ese 1% que el ser humano se nutre para sus procesos vitales. Entonces, con estos datos vemos la importancia, por ejemplo, de la preservación de los casquetes polares, porque si por el calentamiento global se derriten o se funden más de lo necesario, pues toda esa agua va al mar y perdemos disponibilidad de agua dulce. Si el agua subterránea se contamina, perdemos un 20% de disponibilidad del agua dulce que tiene nuestro planeta. Entonces, el agua es un elemento vital, un elemento, una sustancia más bien que se ha estudiado mucho. Y entonces, desde que estábamos en la primaria, nos han enseñado el ciclo del agua. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el agua superficial de un río, de un lago, del mar, por el calor del sol, esta agua se evapora, sube hasta las nubes, sube hasta la atmósfera, en la atmósfera forman nubes, estas nubes se condensan y luego hay precipitación, que es lo que nosotros conocemos como lluvia. Esa lluvia llega a la superficie, riega las montañas, llega a las plantas la utilizan, la utilizamos nosotros, y entonces parte de esa agua vuelve a los cuerpos de agua y parte se infiltra hasta llegar al agua subterránea. Y luego por el movimiento de las aguas subterráneas y superficiales, vuelve esta agua al mar y sigue el ciclo. Eso es lo que se conoce en el planeta Tierra como el ciclo del agua. Y es muy importante porque de algún modo asegura que todo ese movimiento permita al agua estar bien. Porque todos sabemos que si yo tengo un agua estancada, el agua se pudre por los microorganismos que hay en ella. Sin embargo, cuando ya hablamos de la intervención del ser humano por la necesidad del consumo de agua, ya no hay que hablar del ciclo del agua, sino del ciclo integral del agua. ¿Qué es el ciclo integral del agua? Tenemos una ciudad, esta ciudad necesita agua, los seres humanos necesitamos agua. Usamos el agua residual, que sería la flechita roja, va a la depuradora. La planta depuradora es lo que conocemos como planta de tratamiento de aguas residuales o PETAR. Y de las PETAR, entonces una vez es tratada, va otra vez a los cuerpos de agua, va a los ríos, va a los mares. Para poderla vertir a los mares, pues tiene que cumplir unas normas y una vez estando en la naturaleza es vuelta a tomar por los seres humanos y se le hace un proceso de potabilización. Ahorita vamos a hablar qué es el agua potable, que es tratarla para que sea apta para el consumo. Y una vez el agua sea potable en una planta de tratamiento de agua potable o PETAP, va de nuevo a las ciudades, nosotros la utilizamos a nivel doméstico, a nivel industrial y continúa el ciclo. Entonces, en el ciclo integral del agua ya intervienen las unidades de depuración, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales o PETAR, y las unidades de potabilización, que son las unidades de tratamiento de agua potable. Entonces, vamos a empezar, como habíamos dicho, a hablar de los procesos de potabilización, en la cual la presencia de los microorganismos es interesante, pero que precisamente hay unidades destinadas a minimizar la presencia de microorganismos para que el agua sea apta para su consumo. Entonces, el agua potable es el agua que es apta para consumirla, para suplir nuestras necesidades alimenticias, de recreación, entre otras, porque nosotros usamos el agua tanto para cocinar como para producir ciertos alimentos. Todo lo que la industria alimentaria necesita agua. Industria de gaseosas, de enlatados, todo lo que es producción alimenticia necesita agua, ya sea para preparación o para adecuación de las materias primas, por ejemplo, el lavado de las frutas, de las verduras, el lavado de los cárnicos, bueno, todo esto. Entonces, ¿de dónde recibe el agua una planta PETAP o de tratamiento de agua potable? De los ríos, de las lagunas, de los embalses. Si esa agua es recibida y una vez es recibida, llega a las plantas de potabilización y se somete a un tratamiento. Entonces aquí vemos las etapas, las posibles etapas. Llega a unos tanques. Los tanques hay una primera filtración, hay un proceso de coagulación, floculación, hay una sedimentación. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esas unidades. Luego hay una filtración, luego hay una desinfección y al final hay un consumo. En Colombia, la legislación actual de agua potable
es la resolución 2115 de 2007. O sea, nosotros los colombianos nos basamos en esta normativa para saber si un agua es apta para su consumo o no. Y si una empresa o una entidad ofrece el servicio de agua potable, entonces el agua que ofrecen tiene que cumplir con esta normativa. O sea, todas las plantas de potabilización de las ciudades, para poder entregar el agua a los consumidores, a nosotros, tienen que cumplir con las especificaciones de esta norma. Lo primero entonces es como el agua es tomada de los ríos, es tomada de la naturaleza, pues traerá hojitas, traerá ramitas, piedritas, de pronto un animalito muerto. Entonces, lo primero, el primer proceso es un devastado, es un filtrado grueso. Se usan unas rejas, se usan unas rejitas, unas rejillas, como podemos ver ahí, pueden ser rejillas horizontales, pueden ser rejillas agujereadas, de tal forma que todo ese material sólido grueso sea retenido y el agua ya no los tenga. ¿Por qué es necesario retirarlos? Para que no afecten las unidades posteriores, ¿sí? Digamos que por lo general estos elementos no representan una peligrosidad, pero sí pueden dañar los equipos, dañar las bombas, hacer obstrucciones no deseadas en las tuberías y por eso necesitamos retirarlo. Luego hay una primera desinfección y esta primera desinfección por lo general es con cloro. ¿Por qué? Porque el agua, si yo tomo un agua clara, si yo miro un agua de un río, puede tener en forma natural más o menos 2000 unidades formadoras de colonias de microorganismos. ¿Qué son las unidades formadoras de colonias? Son una de las formas que tenemos nosotros para saber cuántos microorganismos tiene un agua o tiene algo. ¿Qué es una unidad formadora de colonia? Es un grupo de bacterias que puede crecer y formar familias de millones de bacterias. Entonces, hay una primera cloración, por lo general es con cloro. El cloro puede ser en pastillas, en zonas rurales utilizan pastillas de cloro. En otras instancias pueden usar burbujeo de cloro gaseoso o se puede hacer cloro por sistemas de electroquímica. En un tanque, si hay zona eh, cloro y se hace una electrólisis para generar el cloro de desinfección. Entonces, hay una primera eliminación de microorganismos patógenos y también tenemos que cuidar los sistemas de filtrado posteriores. O sea, si los filtros, un filtro de arena, un filtro de carbón, se llena de microorganismos, se vuelve un foco de infección. Entonces, para cuidar los sistemas de filtración, se clora el agua también, porque si en los sistemas de filtración se acumulan microorganismos, va a contaminar todas las unidades hacia adelante. Por eso es que hay una primera desinfección. Luego entonces viene el proceso de coagulación, floculación, y resulta que el agua, cuando está de un color oscuro, le decimos que es agua turbia, es un agua turbia, ¿sí? Esa turbiedad es generada por muchos tipos de sustancias, pero resulta que esas sustancias están en equilibrio, eso se llama un equilibrio estático, un equilibrio de cargas estáticas. Entonces es como si las cargas de esas partículas y esas moléculas que generan la turbidez le permitieran a la molécula agarrarse del agua y quedarse así. Entonces, el proceso de coagulación-floculación es adicionar unos reactivos que van a generar una desestabilización de esas partículas tan pequeñas para que esas partículas se junten entre ellas y formen algo llamado flux o flóculos. Por eso se habla de coagulación, floculación y una posterior sedimentación, porque la idea es, yo desestabilizo eléctricamente las cargas de las partículas que están en el agua. Estas entonces, al estar inestables, se juntan entre sí para formar partículas más grandes que sedimenten. Sedimentar es cuando los materiales sólidos van hacia el fondo del recipiente y poderlos separar. Entonces, este proceso de coagulación-floculación me permite disminuir la turbiedad o el color del agua y me permite disminuir la materia orgánica, ¿sí? Eso al final se generan unos lodos. Al final vamos a hablar de la disposición de esos lodos. Luego que ya tengo ese proceso de
de floculación, o sea la coagulación, floculación, entonces viene a los tanques clarificadores. Cuando uno va y ve Aguas Claras o estas plantas de tratamiento, Aguas Claras es una planta de tratamiento de aguas residuales acá muy moderna en Medellín. Uno ve estos tanques grandotes, esos tanques grandotes que tienen un sistema de agitación, son clarificadores, y esos clarificadores lo que hacen es que ayudan a que se sedimenten los flocs que se formaron en la coagulación, floculación, para que el agua tenga un mejor aspecto. Y lo que hacen esas unidades es entregarme un agua clara, transparente, ya sin todo ese color. Sin embargo, este proceso no disminuye el 100% de la turbiedad, entonces es necesario utilizar un sistema que me ayude a retirar lo que los sedimentadores no retiraron. Para eso entonces viene la filtración por arena. Inicialmente hay una filtración por arena, después una filtración de carbón. La filtración por arena lo que hace es que se retiran el resto de las impurezas a nivel de partículas que no se retiraron en la sedimentación, para que el agua ya tenga un aspecto como nos enseñaron que el agua debe ser incolora, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver que hay una entrada al tanque, y eso es un filtro de arena que tiene un lecho de arena, entra el agua, pasa por la arena, y la arena se encarga de retener las partículas sólidas y darle una separación para que el agua tenga el aspecto adecuado, y entonces ya pueda ser apta para el consumo, cumpliendo con la norma y cumpliendo con la condición de que el agua debe ser incolora. Hay una segunda filtración, que es una filtración en carbón. La filtración en carbón sirve para retirar materia orgánica que no haya quedado, y también retira cloro. El cloro tiene un sabor, y cuando se hace la primera cloración, se echan cantidades altas de cloro para que desinfecte, pero de acuerdo a la norma, tiene que haber una concentración máxima de cloro. Entonces, los filtros de carbón retiran materia orgánica y retiran cloro. Por consiguiente, hay que hacer una segunda desinfección, y esta segunda desinfección sirve para terminar de eliminar los organismos patógenos que hayan quedado y para preservar el agua. Yo puedo hacer desinfección por radiación ultravioleta con luz de 254 nanómetros. Puedo hacer desinfección con cloro, que es como, por ejemplo, aquí en Medellín es lo que usamos. El agua tiene entre 5 y 10 ppm de cloro. Puede ser desinfección con ozono. Por ejemplo, yo pues, tuve la oportunidad de trabajar en la parte de agua potable en Postobón, y allá se desinfecta con ozono. Entonces, estos sistemas de desinfección preservan el agua, y es lo que hace que ya la podamos consumir. De hecho, muchas personas, incluyéndome, tenemos filtros de carbón que le retiran ese cloro residual antes de consumirla, porque, digamos, conocemos el sabor del cloro y no nos es muy agradable, fuera de los efectos secundarios que ese cloro pueda tener. Entonces, usamos filtros caseros para retirar ese cloro que trae el agua. Entonces, en la primera parte, lo que era el agua potable, vemos que la presencia de microorganismos no es deseada, y la interacción del ser humano con el microorganismo es eliminarlo, es sacarlo para que el agua sea consumible, sea potable, y nosotros podamos suplir nuestras necesidades. Ahora vamos entonces con la parte de aguas residuales. Entonces, si nos acordamos de la diapositiva del ciclo integral del agua, el agua está en la naturaleza, es tratada en una planta de potabilización. Vamos ahí. Luego de esa planta de potabilización llega a las ciudades, nosotros la utilizamos. Y una vez que la utilizamos, esa agua se llama agua residual. Estamos cerrando el ciclo integral, ¿sí? Entonces, ¿qué es un agua residual? Un agua residual es un agua con presencia de agentes contaminantes como consecuencia de nuestra actividad, ¿sí? Otra definición es que son líquidos que han sido utilizados en las actividades diarias de una ciudad. ¿Qué actividades tiene una ciudad? Las personas, el uso doméstico, las comerciales, el agua de un centro comercial, el agua de un negocio, ¿sí? Un restaurante,
y las industriales, que es el agua que utilizan las industrias. Pues cada una de estas tiene una clasificación y tiene unas formas, pero aquí lo estamos hablando de forma muy general. También puedo decir que las aguas residuales son derivados de residuos domésticos o de procesos industriales, los cuales no pueden ser desechados como vienen. O sea, no es bueno ni para el ser humano ni para la naturaleza desechar o poner o disponer en los cuerpos de agua las aguas después de que las usamos tal y como están. O sea, no es, aunque pasa mucho, las ciudades que no tienen plantas de tratamiento de agua residual, todos sus desechos van al río. Pero eso no es bueno para la naturaleza por el tema de olores, por el tema de aspecto, por el tema del daño del suelo. Entonces, por razones de salud, por razones de cuidado del medio ambiente, no es apropiado que una vez utilicemos el agua, la dispongamos de esa forma en la naturaleza. Uno de los ejemplos más críticos y más tristes es, por ejemplo, en Turbo. Hay una ciudad en Antioquia que se llama Turbo y el municipio de Turbo tiene un puerto, es el puerto antioqueño, uno de los puertos antioqueños que es muy importante y ese puerto se llama el Guafe. Y los que hemos estado en el Guafe sabemos que el olor es insoportable porque todas las aguas negras llegan a ese punto. Entonces el agua es gris, el agua es turbia, tiene mal olor, es muy desagradable. Por consiguiente, es necesario tratar estas aguas, es donde hablamos de la planta de tratamiento de aguas residuales o PETAR. Entonces, obviamente en este proceso las aguas van a adquirir, van a llenarse de microorganismos y entonces vamos a tener unas aguas con un montón de microorganismos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué va a pasar con esos microorganismos. ¿Cómo se clasifican las aguas residuales? Hay 4 grandes grupos. El primer grupo son las aguas domésticas que utilizamos nosotros para fines higiénicos y nuestras necesidades, el agua de nuestros baños, nuestras cocinas, el agua de lavandería, ¿sí? La que usamos en nuestra casa. Eso se llama agua residual doméstica. Están las aguas industriales, que son las generadas en los procesos industriales, y normalmente a las empresas se les exige tener un sistema de tratamiento, porque el tipo de residuos que hay en un agua residual industrial depende de lo que haga la industria y es muy diferente a las aguas domésticas. Por ejemplo, pues yo les cuento, yo trabajé un año en Postobón en la división de calidad y teníamos a nuestro encargo todo este tipo de procesos. De hecho, pude estar en el montaje de una planta en el Atlántico, la planta de Malambo, y aunque me tocaba toda la parte de potable, también íbamos a la planta de aguas residuales. Y, por ejemplo, Postobón en esa planta tiene un sistema de tratamiento para las aguas azucaradas, que son las industriales, y un sistema de tratamiento para las aguas domésticas, porque son muy distintos. Por ejemplo, en el caso de la industria de gaseosas, las aguas azucaradas tienen mucho carbohidrato. Entonces, no puede ir a un reactor de lodos, como vamos a ver más adelante, porque no funcionaría bien. Tenemos las aguas urbanas, que es la mezcla de aguas residuales domésticas con aguas industriales, ¿sí? Y también con aguas de escurrentía o agua de lluvia. Y está el agua lluvia. Cuando vimos el ciclo del agua, vemos que el agua se evapora, se condensa, forma nubes, llueve y cuando esa lluvia cae sobre la superficie de la tierra, sobre el asfalto, sobre las montañas, sobre el prado, empieza a arrastrar piedritas, palitos, hojitas, animalitos, y eso es el agua residual pluvial o agua lluvia, ¿sí? Estos son como los 4 grupos de las aguas residuales. ¿Qué podemos encontrar en un agua residual? ¿Qué podemos encontrar en un agua residual? Sustancias que demandan oxígeno, sustancias que se van a consumir el oxígeno del agua, sustancias que van a hacer que disminuya la concentración de oxígeno en el agua porque se empiezan a oxidar. Por ejemplo, la materia orgánica. Cuando la materia orgánica se oxida, se gasta el oxígeno que necesita el agua. El porcentaje de oxígeno en el agua
puede variar entre 3 y 5%. Un agua normalmente no tiene más de 5% de oxígeno. Y entonces, cuando empieza a contaminarse de carga orgánica, hay unos microorganismos que empiezan a comerse la materia orgánica, ella se empieza a oxidar y empieza a disminuir la cantidad de oxígeno. Y entonces, eso es un problema grave. Vamos a encontrar agentes infecciosos, pues si tenemos un agua que viene de nuestras casas y recibe nuestros desechos digestivos, vamos a encontrar bacterias fecales y una cantidad de microorganismos. Recuerden que la materia fecal es 60% microorganismos, eso va a estar en el agua. Imagínense un agua de un hospital. ¿Cuántas enfermedades se trata en un hospital? Y todo lo que los enfermos desechan, eso, una persona con hepatitis, pues tiene sus heces fecales y su orina va a tener hepatitis, y así con cualquier enfermedad. Vamos a encontrar nutrientes vegetales, o sea, sustancias ricas en nitrógeno y en fósforo, y eso genera un problema porque si un agua tiene mucho nutriente vegetal, empiezan a crecer muchas algas, generando un proceso que se llama eutrificación, que es cuando vemos el agua verde. Cuando vemos el agua verde llena de lama, es porque esa agua es muy rica en fosfatos y en nitratos, ¿sí? Vamos a encontrar productos químicos como los productos que se llaman de preocupación emergente, lo que usamos en nuestras casas, jabones, cosméticos, drogas, limpiadores. Vamos a encontrar pesticidas, desechos industriales, tensoactivos, detergentes, más los productos de descomposición de estos. Vamos a encontrar hidrocarburos, gracias a aceites. Vamos a encontrar minerales, vamos a encontrar sedimentos y en algunos casos, de acuerdo a la industria o de acuerdo a la circunstancia, vamos a encontrar sustancias radiactivas. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un reactor nuclear que no funciona, pero hay países donde se trabaja con reactores nucleares. Argentina tiene 8 reactores, Estados Unidos también tiene muchos reactores nucleares de fisión. Entonces eso genera residuos radiactivos y eso también lo encontramos ahí. En el caso específico de las aguas residuales industriales, voy a profundizar un poquito en esto. Vamos a tener contenido de sólidos, muchos sólidos. Contenido de materia orgánica. ¿Yo cómo determino la materia orgánica en un agua? Con mediciones como la demanda química de oxígeno, que es la de QO, la demanda bioquímica de oxígeno, que es la de BO5, y el carbono orgánico total, que me dice cuánto orgánico como moléculas orgánicas está ahí. Vamos a encontrar pHs altos o bajos. Temperatura, la temperatura es un contaminante. De hecho, hay normativa para las aguas residuales. ¿Qué temperatura deben de tener? Conductividad, la conductividad me da una indicación acerca de los minerales o de las sales que hay ahí disueltas, los iones. El color, obviamente, pues vemos en las fotos un color turbio. El olor, normalmente es un mal olor, un olor desagradable. Y metales pesados. Fuera de estos parámetros, vamos a encontrar sustancias fenólicas, detergentes, aceites, grasas y todo lo que mencionamos anteriormente. Es una descripción pues, de estas aguas, ¿cierto? Se me olvidó de pronto ponerlo así como puse la normativa para aguas potables, que es la 2115-2007, la normativa para el vertimiento de aguas residuales en Colombia se rige por el decreto 0631 de 2015. Una empresa que tiene una actividad económica definida, si va a vertir un agua, tiene que cumplir con el decreto de vertimientos, que es el 0631 de 2015. Yo tengo la alegría cuando estaba en Postobón, que fue en el 2012, se estaba escribiendo ese decreto y entonces hicieron un primer borrador, la Universidad de los Andes, e invitaron a las empresas a que lo revisáramos. Entonces había una parte pues de ciertos compuestos metálicos o de ciertos contaminantes y decía que dependía del equipo de medición. Entonces nos pidieron que diéramos la opinión y obviamente yo no puedo decir que el límite de detección depende de mi equipo, ¿cierto? Yo tengo que poner un valor. Entonces pude participar en el ministerio, una reunión de los industriales, cuando fue la reunión con los industriales y pues todo me mandó al ministerio a defender pues y a hablar de esa postura. Entonces fue algo bonito no saber que intervino de alguna forma
en esa normativa. Muy bien, entonces, cuando yo tengo un tratamiento de aguas residuales, ya es un poquito diferente. Aquí tengo otras unidades, ¿sí? Tengo unos sistemas de clarificado, tengo unos sistemas de filtración, tengo unos sistemas de degradación de materia orgánica, y aquí son muy importantes los microorganismos. Tengo otro sistema de clarificación, etcétera. Entonces, ¿yo qué criterios tengo que tener en cuenta a la hora de establecer un sistema de tratamiento de agua residual? Primero, pues, ¿cuáles son las características del efluente? Si es agua residual urbana, o sea, una mezcla de aguas; si es un agua residual industrial; si es un agua residual doméstica, ¿sí? Porque yo voy a aplicar mi tratamiento, depende de cuál es la calidad requerida. ¿Quién me dice la calidad? La norma. Para el caso de Colombia, como les dije ahorita, la normatividad es la 0631 de 2015. ¿Yo voy a separar o voy a destruir? Porque los tratamientos convencionales, algunos son oxidantes y destruyen, otros son de separación, pero por eso estamos hablando de tratamientos clásicos. Se han desarrollado tecnologías emergentes que sirven para mejorar o para complementar estos procesos. Entonces, esto siempre se evalúa. Aspectos económicos: ¿cuánto cuesta? Hay empresas que prefieren pagar la multa que tratar el agua. Y eso es muy triste, porque para ellos es más barato pagar la multa que tratar el agua. Entonces no les importa la parte ambiental, sino la parte económica. Y dicen, no, es que tratar mi agua es muy caro, paguemos la multa. Y eso hace. Y obviamente, entre separación y destrucción, hablamos de tecnologías destructivas y no destructivas. Dentro de los tratamientos específicos, entonces, vamos a encontrar tratamientos físicos y tratamientos químicos. ¿Qué es un tratamiento físico? Un tratamiento físico es un tratamiento de separación. El tratamiento físico lo único que hace es retirar el contaminante y lo acumula en forma de lodo, en forma de sólido, en forma de un agua de rechazo. Y los tratamientos químicos ya van a afectar específicamente la estructura química del contaminante. Pueden ser oxidaciones o pueden ser reducciones. Ambos casos se necesita, ¿sí? Yo oxide la materia o yo reduzca la materia. Por ejemplo, en el caso de los metales, necesito hacer una reducción. En el caso de las materias, en el material, la materia orgánica, necesito hacer una oxidación. Ahí disculpan el perrito que está peleando por allá con los amiguitos. Bueno, entre los tratamientos convencionales, ¿cuál sería el acople de procesos? Y aquí de pronto me disculpan algunas personas que suelen usar la expresión tren de tratamiento. Esto no es un tren. La expresión adecuada es un acople de procesos. Pues lo primero es un desbaste para material sólido grande, luego una sedimentación, seguidamente tengo una flotación, porque como habíamos visto, hay sustancias que demandan oxígeno. Entonces, en algunos procesos airean el agua para darle oxígeno al agua. Entonces, se aprovecha esa aireación para flotar algunos materiales. Por ejemplo, Medellín tiene mucha industria textil. Entonces, la industria textil tiene en sus aguas residuales tiene mucha fibra. Y hacer sedimentar esas fibras es muy difícil, entonces las sacan por flotación. Vienen procesos otra vez de coagulación, floculación, vienen procesos biológicos. Aquí es donde entra la parte de microorganismos. Ahí voy a profundizar un poquito en los tratamientos biológicos, porque era como el centro de la charla. Y pueden haber procesos de incineración de los lodos, y al final vamos a hablar de los lodos. Entonces, dentro de los tratamientos químicos pueden haber oxidaciones. Pueden haber oxidaciones. Yo necesito oxidar la materia orgánica, necesito oxidar algunos metales. Pueden haber reducciones. Necesito reducir metales. El cromo 6 es muy peligroso, el cromo 3 no. El arsénico 3 es súper peligroso, necesito reducirlo. El arsénico 5 es muy peligroso, necesito reducirlo a arsénico 0 para poderlo retirar. La neutralización, cuando el pH se sale del rango, entonces tengo que neutralizar, ya sea si está muy básico, acidificarlo, y si está muy ácido, subirlo, alcalinizarlo, para que esté en el rango de vertimiento. Y la precipitación. Hay veces es más fácil precipitar algunos compuestos y sacarlos como un lodo.
¿Qué agentes oxidantes tenemos? Tenemos el hipoclorito de sodio, el famoso hipoclorito límpido, como le decimos aquí. El peróxido de hidrógeno es un proceso emergente. Tenemos el cloro gaseoso, tenemos el permanganato de potasio, tenemos la radiación ultravioleta, eso es comercial, venden las lámparas hasta de varios metros cúbicos por hora, y la presencia de ozono. Agentes reductores, sulfato ferroso, sulfito de sodio, hierro cerovalente, que son limas de hierro, aluminio, zinc, boruro de sodio, y los microorganismos aquí juegan un papel muy importante porque algunos son oxidantes, algunos son reductores, algunos trabajan con oxígeno, otros trabajan en ausencia de oxígeno, que se llaman anaerobios. Los que funcionan o los que viven en presencia de oxígeno se llaman aerobios, y los que viven que no necesitan oxígeno se llaman anaerobios, y en estos procesos necesitamos de ambos. Entonces, ¿cuál es el proceso? El afluente es el agua que yo voy a tratar. Llega primero unas rejas para retirar lo más grueso. Si alguno conoce Aguas Claras o conoce San Fernando, que son las plantas de tratamiento de Medellín. Yo una vez hace mucho tiempo fui a San Fernando cuando lo inauguraron a finales de los 90 y contaban que hasta colchones llegaban a esas rejas. O sea, colchones, triciclos, palos de escoba, bueno, cosas más desagradables que no voy a contar acá. Luego siguen otras rejillas más chiquitas. En San Fernando, en vez de unas segundas rejillas, hay un filtro centrífugo. Hay un filtro centrífugo. Luego está el desarenador, ¿sí? Luego viene un sistema de sedimentación primario, clarificación primaria. Luego viene al reactor de lodos, y del reactor de lodos, que es donde están los microorganismos haciendo la oxidación, eso genera una cantidad de material sólido. Por eso hay un segundo desarenador o sedimentador, y al final pues no necesariamente se clora, pero sí hay una eliminación o disposición al agua. Aquí tenemos más o menos el esquema de una plantica. Tenemos la llegada del agua residual, ¿cierto? Cómo se va descargando, cuál es el desarenador, y al final vemos un cuerpo de agua a donde se desecha. Entonces, digamos que en cualquier sistema de tratamiento uno habla de pretratamientos o tratamientos primarios y secundarios, ¿sí? El pretratamiento es una adecuación. Entonces, normalmente este pretratamiento son las rejas. También se le conoce como tamiz, se le conoce como filtro. Simplemente es como cuando en nuestra casa tenemos la rejita para que no se vayan las cáscaras por el desagüe, ¿sí? Simplemente es poner un obstáculo para retener el material sólido más grande, ¿sí? Entonces, simplemente un proceso físico de separación del material sólido más grande, que son unas rejas, unos tamices, unos coladores. Y entonces la idea es eliminar el material grueso visible, materiales flotantes, algunas arenas, grasas, aceites. En algunos casos, por ejemplo, en las fincas o en las salidas de las cocinas, por ejemplo, de las pollerías y donde hay mucha grasa, hay trampas de grasa. La trampa de grasa, ¿qué hace? Es un material flotante que separa la grasa para que lo haga vaya al pozo séptico, ¿sí? Entonces, yo debo de evitar que estos materiales grandes vayan al cuerpo receptor, y si esos materiales grandes pasan, pues van a causar daños, como ya habíamos dicho, entonces necesito separarlos. Básicamente son estas rejas. Cuando hablamos de rejas, son unas rejas paralelas, unas rejillas que tienen una inclinación entre 45 y 60 grados. Simplemente lo que hacen es retener material grueso, ¿sí? Cuando el pretratamiento es una trampa de grasas, la trampa de grasas es un recipiente que tiene una entrada y dos salidas, y por la salida superior se retiran las grasas y por la salida inferior se retira el agua. Entonces, en algunas ocasiones esas rejas pueden ir seguidas de otras rejas de menor diámetro, o sea, de menor abertura, para seguir separando los sólidos, ¿sí? Y entonces los sólidos que son retenidos se separan por una escobilla, una persona con una pala. Si la planta es automática, tiene una pala que las va sacando. Si la planta no es automática, es un operario con una pala la que lo retira. Luego pasan a los tamices. Aquí vemos un tamiz rotatorio. Aquí vemos unos tamices. Entonces ya
Cuando ya retire lo más grueso, sigue retirar lo más fino. Entonces son unas rejas que van retirando partículas más finas y entonces van haciendo que el agua vaya clarificándose y separando todo ese material. Todo ese material hace parte de los lodos, que van a ser tratados más adelante como lo vamos a ver. Entonces, luego viene el sistema de desarenador, que cuando no tengo trampa de grasas antes de las rejillas, entonces aquí se eliminan las grasas, se eliminan las espumas. Cuando uno va a un agua de tratamiento de agua residual, ve mucha espuma, ve mucha espuma. Entonces en estos sistemas de desarenadores puedo retirar todas esas espumas, ¿cierto? Entonces los desarenadores son canales, ¿sí? Son canales que si yo tengo un diámetro de entrada, ese canal se abre. ¿Para qué se abre? Para que disminuya la velocidad. Y al disminuir la velocidad, la partícula cae. Me explico. Imaginémonos un agua quieta y yo le pongo una partícula. Esa partícula va a tener una velocidad que depende de su diámetro o de su densidad, ¿sí? Si el agua que se mueve en un flujo hacia la siguiente unidad tiene una velocidad mayor que la de sedimentación de la partícula, la va a arrastrar. Pero si el agua que se mueve tiene una velocidad menor que la de sedimentación de la partícula, va a sedimentar la partícula. Entonces, ¿por qué los desarenadores tienen un diámetro más ancho? Para poder que disminuya la velocidad del flujo y sedimentar material, ¿sí? Entonces, en algunos casos suelen ir combinados con desengrasadores. Los más normales son horizontales y de hecho hay unos que se llaman canaletas partial que se abren mucho y eso lo que hace es disminuir tanto la velocidad que retiran mucho material sólido, ¿sí? Y en algunos casos ayudan con sistemas como aireación. Entonces, luego de que ya eliminé lo más grueso, ya eliminé la grasa, los palos, las piedras, las cosas grandes, hay una cantidad de sólidos que se llaman sólidos suspendidos o sólidos en suspensión, se conocen como SS. Y entonces aquí necesito ir a un clarificador. En esos clarificadores puedo flocular, entonces adiciono químicos y eso va a reducir la turbidez o la turbidez y va a reducir la carga orgánica, porque mucho de ese material sólido son partículas orgánicas. Entonces, cuando yo hago una separación de este material sólido, también estoy disminuyendo la carga orgánica, ¿sí? Elimino agentes flotantes que no hayan sido eliminados y entonces las unidades se llaman sedimentadores primarios o decantadores primarios, los mismos tanques gigantescos que tienen una pala que se mueve y entonces eso va haciendo que salga un líquido clarificado. El líquido clarificado sale por encima. Ustedes miran la imagen, hay un rebosadero, ustedes ven que está el líquido y ese líquido sale por encima. Si miran la imagen de la derecha, ven que está el tope y lo que sucede es que los lodos van a la parte inferior del tanque y por la parte superior se rebosa el líquido claro. Así funciona. Luego hay un tratamiento secundario y ya la idea es atacar, disminuir la carga orgánica. La idea del tratamiento secundario es destruir la materia orgánica presente en el agua residual. Como son tantos volúmenes, entonces aquí hablamos de reactores biológicos. Entonces aquí es donde le decía a la audiencia que me oye que los microorganismos son muy importantes porque son los responsables de comerse la materia orgánica y logran reducirla entre un 80 y 90% para que pueda así el agua cumplir la norma. Entonces aquí, como la idea de la charla es hablar un poquito de la presencia de microorganismos en estos procesos, vamos a ser un poquito más específicos en esta parte. Normalmente estos reactores se llaman reactores de lodos activados, ¿sí? Hay otros sistemas como filtros percoladores, etc. Y entonces, en esos tratamientos se incluye la eliminación de nitrógeno y el fósforo y otros. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Hay una materia orgánica, que es una fuente de carbono, energía para los microorganismos. Yo le inyecto oxígeno, por eso tengo que airear, y las células se van a comer la materia orgánica para generar nuevas células y se elimina CO2 y agua. Esto es un proceso aerobio,
donde tengo presencia de oxígeno. Ahorita vamos a ver acerca de los procesos anaerobios. Aquí tenemos un bioreactor. Vemos las burbujas de aireación. Esas burbujitas se dan por la aireación como tal, no es que sea contaminación del agua, porque es muy importante que haya oxígeno porque es un proceso aerobio para disminuir la materia orgánica y generar nuevas células, haciendo que el fango o que el lodo esté siempre vivo. Cuando yo tengo un lodo activo, tengo que estarle aireando y tengo que darle comidita para que él funcione, ¿sí? Entonces, en los tratamientos biológicos, son aquellos en que la degradación de la materia orgánica, la oxidación, la hacen los microorganismos, ¿sí? Aquí hay una cosa interesante y es que hay contaminantes que son biodegradables y hay contaminantes que no son biodegradables. Entonces, obviamente, estos sistemas sirven para contaminantes biodegradables. Y fuera de eso, tienen que ser contaminantes que no sean tóxicos. Ojo, no es lo mismo tóxico que biodegradable. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero lo voy a poner. Una persona se come una bandeja paisa, ¿sí? Entonces, imaginémonos que la persona es el microorganismo y la bandeja paisa es la molécula. Entonces, si una persona se come una bandeja paisa, eso es biodegradable, porque se la pudo comer. Pero ¿qué pasa si la bandeja paisa tiene, el huevo está malo o el chicharrón está malo? La persona se la come y se va a intoxicar. Entonces, aunque es biodegradable, es algo tóxico para la persona. Entonces, tenemos que ser capaces de separar entre biodegradable y tóxico. Y se hacen estudios de algunas moléculas para ver cuál es la toxicidad. De hecho, hay veces sucede que hay efluentes que tienen moléculas tóxicas, entonces yo a partir de un proceso alternativo, como un proceso avanzado de oxidación, destruyo las moléculas tóxicas para que puedan ser no tóxicas, inocuas y no me mate los microorganismos del reactor. Entonces, estos sistemas se tratan materia orgánica fácilmente biodegradable. En el caso de algunos compuestos tóxicos, tengo que tener cuidado como los fenoles, entonces tengo que hacer un tratamiento alternativo para destruir los fenoles. La parte de fósforo y nitrógeno se pueden eliminar por sistemas anaerobios, más adelante lo vamos a ver, y tengo que tener en cuenta contaminantes como los cianuros y los tiocianuros, que pueden llegar a ser tóxicos también. ¿Qué ventajas tienen los tratamientos biológicos? Son de bajo coste, destruyen el contaminante, tienen buena aceptación social cuando funcionan bien, porque cuando hay problemas sucede lo que sucede en los inicios de las plantas de aguas residuales, que es que hay muchos olores y no requiere equipos complejos. Y hemos visto rejillas, tanques grandes, pues no es una cosa muy compleja para elaborar o para el mantenimiento. ¿Qué inconvenientes tienen? Es difícil de predecir, porque los microorganismos son seres vivos que piensan, sienten, ellos si no quieren trabajar, no trabajan, si se aburren, no trabajan, si usted los tiene en las condiciones que no les gustan, no trabajan, o si usted les da una cosa que no son capaces de comerse, no trabajan, ¿cierto? No siempre es posible, depende mucho del efluente, es lento. Cuando uno hace análisis de laboratorio son procesos que pueden durar un mes, 2 meses, y se pueden generar intermediarios tóxicos. Yo tengo una molécula que tiene una toxicidad o puede ser inocua, pero un subproducto de esa molécula puede generar una sustancia más peligrosa. Entonces, es muy importante cuando uno hace investigación en esta área de revisar en cada etapa del proceso si esa inocuidad se mantiene o si esa inocuidad cambia. Y hay pruebas, como pruebas de toxicidad, pruebas de actividad microbiana que me dicen qué está pasando. Entonces, como estos reactores son biológicos, el alma del reactor, lo que hace que funcione son los microorganismos. ¿Qué necesita un microorganismo para vivir? Una fuente de energía, como ser la materia orgánica o la luz. Hay organismos que son fotótrofos, o sea, con la luz generan sus nutrientes como las plantas. En algunos casos necesita una fuente de carbono. Entonces, la mayoría de microorganismos de estos reactores utilizan la materia orgánica como fuente de carbono, pero hay unos
que son capaces de utilizar el CO2. Los organismos fotótrofos son capaces de utilizar el CO2. Y necesitan algunos nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, etc. ¿Uno cómo puede clasificar los microorganismos? Por ejemplo, de acuerdo a su demanda de oxígeno, los aerobios necesitan oxígeno, los anaerobios no necesitan oxígeno y los facultativos pueden vivir con o sin oxígeno. Entonces en los reactores vamos a encontrar de todo. De hecho hay reactores aerobios y hay reactores anaerobios. Y otra forma de clasificarlos puede ser de acuerdo a la fuente de carbono. Los heterótrofos necesitan una fuente de carbono, necesitan materia orgánica, necesitan el dulcecito. Y los autótrofos, como las plantas o los de tipo vegetal, utilizan el CO2 y con la luz generan sus nutrientes, hacen fotosíntesis. Entonces, es muy importante que el reactor, ahí vemos el fondo de un reactor, pueda mantener la población microbiana. Si un efluente va a matar mi población, el reactor no me sirve. Entonces, lo que uno normalmente hace es que adapta el inóculo o el cuerpo bacteriano, lo adapta dándole del efluente que va a tratar, ¿sí? Hasta que él se acostumbre a ese efluente. Por eso, ahorita hablamos de que hay veces pasan imprevistos o que no se puede predecir, porque si el efluente cambia y los microorganismos no están adaptados, entonces simplemente se mueren, ¿sí? Y lo otro es que tengo muchos tipos de microorganismos, ¿sí? ¿Qué parámetros tengo que tener en cuenta en estos bioreactores? De acuerdo si es aerobio o anaerobio, la presencia o ausencia de oxígeno, la temperatura, ¿sí? El pH, un pH cercano al neutro, los nutrientes, dependiendo del efluente, por ejemplo, en las aguas residuales domésticas normalmente tienen los nutrientes. En las aguas residuales industriales, hay veces hay que ponerle nutrientes porque como son industriales, no traen todos esos nutrientes. Y el diseño del reactor. Obviamente, todo el tema de diseño de reactores biológicos es una ciencia. No vamos a profundizar, no vamos a hablar, de hecho, pues mucho de los diseños de reactores biológicos, porque ya pues no es el propósito, ¿cierto? Entonces, en los sistemas anaerobios, como ya hemos visto, tengo materia orgánica con oxígeno y bacterias y al final tengo nuevas células, CO2 y agua y tenemos un sistema anaerobio. ¿Cómo sabemos que es anaerobio? Que es aerobio, perdón, porque está aireado, ¿sí? Ahí vemos las burbujitas y la espumita, ¿cierto? ¿Quién es el agente oxidante del oxígeno del aire? Recordemos que el aire tiene 20% de oxígeno. Entonces, simplemente inyectar aire es una fuente genial de oxígeno para un reactor aerobio. ¿Cuáles son los productos finales? Agua, CO2 y biomasa. ¿Y qué tipo de tratamiento voy a encontrar? Bacterias, protozoos, rotíferos, crustáceos, gusanos, bueno, todo ahí. Bueno, vamos a corregir algo que acaba de decir. En el tratamiento aerobio, los mismos fangos tratan o atacan otras bacterias, protozoos, rotíferos, algunos crustáceos y gusanos. O sea, no es que yo vaya a encontrar gusanos en el reactor, pero si de pronto un gusano de esos llega al sistema, los mismos microorganismos lo atacan y entonces elimina materia orgánica biodegradable. En los sistemas anaerobios ya es un poquito más diferente. En los sistemas anaerobios ya es un poquito más diferente, porque es en ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces tengo materia orgánica con agua y genera metano, CO2, amoníaco, ácido sulfídrico, biomasa y calor. Voy a tener ácido sulfídrico si mi fuente tiene azufre. Voy a tener amoníaco si mi fuente tiene nitrógeno. Entonces tengo las macromoléculas como carbohidratos, proteínas, grasas. Hay una hidrólisis, por eso necesito agua. Luego viene, con esa hidrólisis, las macromoléculas se vuelven materia orgánica disuelta, como monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, glicerina. Hay una fermentación ácida y entonces empiezo a generar alcoholes, CO2, amoníaco, ácido fórmico, ácido propiónico. Luego viene una fase que se llama acetogénica y es que se forma ácido acético, por eso el sulfídrico
que vamos a ver aquí es un olor fuerte. Entonces, la fase acetogénica me genera ácido acético. Esta fase es muy importante porque aquí ya empiezan a darse otras reacciones. Y en la fase metanogénica, entonces tengo biogás, hablamos de los biodigestores, y tengo metano, tengo CO2, tengo metano, tengo CO2, tengo ácido sulfídrico, tengo amoníaco. Entonces, dependiendo de la naturaleza, se da. ¿Cuál es el uso? Para aguas de alta carga orgánica. O sea, un agua residual doméstica puede tener 2.000, 3.000 de DBO, de cubo, pero cuando ya tengo 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 de DBO, pues ya necesito un sistema anaerobio, ¿sí? Necesito otro sistema para atacar eso. Entonces, si yo los comparo, miramos la comparación entre aerobia y anaerobia. ¿Cuáles son las ventajas de la anaerobia? Perdón, de la aerobia que es con oxígeno. Tiene alto rendimiento, son procesos bien conocidos, permite nitrificación simultánea y no es necesario calentar el agua. ¿Cuáles son las ventajas de la anaerobia, la que es sin oxígeno? La producción de fangos es muy poquita, no genero tanto lodo. Tengo menos necesidad de nutrientes, produzco biogás aprovechable, admito altas cargas orgánicas y tengo menores costos de operación. ¿Cuáles son los inconvenientes de la aerobia? Necesito oxígeno, entonces necesito estar inyectando aire, eso me va a representar costos. Necesito nutrientes, si el agua no tiene nutrientes, se los tengo que adicionar. Y genero muchísimos fangos. Cuando dice no estabilizados, es como genero más biomasa, más células, entonces tengo que hacer un proceso posterior en esos fangos, en esos lodos. Inconvenientes de la digestión anaerobia. El costo de inversión inicial es alto. Tengo que tener control de temperatura. El inicio de la operación es lento y tengo que asegurar la ausencia de oxígeno. Entonces, eso lo complica mucho, ¿sí? ¿Dónde se usa esa digestión anaerobia? En cervecerías, lecherías, industrias químicas, farmacéuticas, ¿sí? También industrias que tienen residuos agropecuarios como la porcícola, la apícola, las granjas, etc. Ya después que hice la oxidación con los microorganismos, ya sea primaria, anaerobia o aerobia, hay un decantador secundario que funciona igual que el primario, pero ¿qué va a retirar? Los sólidos que hacen parte de la biomasa que se generaron en los procesos con los microorganismos, ¿sí? Y entonces funciona igual. Es un sistema de sedimentación con una agitación lenta, donde los fangos van abajo y por encima sale el líquido clarificado. Entonces, tanto en los procesos de potabilización como de tratamiento de aguas residuales se generan lodos. Entonces, esos lodos pues vienen del tratamiento de agua, tienen una altísima carga orgánica, pues porque eso está generado de biomasa en muchos casos. Y de acuerdo al agua, pues tienen metales pesados, contaminantes refractarios o difíciles de degradar. Más o menos cómo se tratan, ¿qué es lo más clásico? Hay un espesamiento, o sea, es como si yo los escurriera. En algunos casos hay una digestión y en la mayoría de los casos hay unas piscinas de secado. Entonces simplemente se ponen al sol o por etapas y ya ese material sólido que queda ya tiene algunos usos. ¿Qué usos puede tener? Simplemente algunas empresas lo desechan, otras empresas, de acuerdo a la naturaleza química, lo usan como abono, otras lo usan como fuente de energía para quemar, en algunos casos se genera biogás, y hay unas empresas, cuando son industria metalmecánica, que hacen recuperación de metales. Eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Yo quité la cosita de la cámara y no sé cómo ponerla, pero entonces adelante los moderadores, las moderadoras. Perfecto. Aquí tenemos varias preguntas, Fidel. Entonces, Sí, hay muchas. hay muchas. Vamos Bueno, a ustedes ver me si... dicen qué tiempo hay.
No, el tiempo es tuyo, que de pronto tengas algo que hacer, porque nosotros siempre colocamos hasta las 8, pues porque nuestras clases son así. Pero obviamente eso es dependiendo pues del ponente. Entonces, acá empezamos. Dice la primera del ITM, nos pregunta. En las conferencias de las Naciones Unidas siempre se está hablando sobre tener agua potable y recursos hídricos. Desde cada país obviamente pues se hacen trabajos para poder tenerla, pero a nivel mundial, ¿algún estamento está ayudando a los diferentes países con este tema? Pues a ver, es muy interesante la pregunta y sí hay entidades internacionales que están haciendo proyectos en poblaciones aisladas o de muy bajos recursos para que las poblaciones puedan tener agua. Entonces, por ejemplo, si uno mira regiones donde no hay sistema de potabilización, porque estamos hablando de las grandes ciudades, pero imagínense la gente de los pueblos. ¿Qué hace la gente en el campo aquí? En algunos casos, lo que hacen es quema. Se gastan la leña en hervir el agua para poderla utilizar. Y eso es una de las tantas cosas que suceden. Entonces, si hay entidades, la Unión Europea ha patrocinado proyectos o está patrocinando proyectos en los cuales se están desarrollando sistemas de desinfección sencillos que valgan menos de $1 para darle a la población. Aquí también, por ejemplo, hay entidades y muchas redes de investigadores que son financiados por los distintos países y dentro de las alternativas está, por ejemplo, una que se llama SODIS. SODIS significa Solar Disinfection, que es desinfección solar, en la cual el agua se desinfecta a partir de ponerla al sol. Entonces, tenemos un problema grave porque sí, los que estamos en las grandes ciudades o los que estamos en los países de América, que tenemos tanta agua, tenemos más acceso, pero la gente que está en regiones aisladas, pues tienen que tratarle de algún modo. Y ahora imaginémonos la gente que está en regiones como el África, en el desierto, que ni tienen tanta disponibilidad ni tienen el dinero para potabilizar, porque por ejemplo en el caso de los árabes, en los Emiratos Árabes, ejemplo Dubái, se hacen la potabilización por medio de sistemas de ósmosis inversa, o sea, toman el agua del mar y hacen ósmosis inversa para potabilizarla y retirarle la sal, pero pensemos en las regiones que no tienen ese potencial económico. Entonces se necesitan sistemas simples como el SODIS, que es poner el agua en una botella al sol durante 4 horas y eso le garantiza una desinfección, como los sistemas de remediación económicos. Sí, de hecho, el SODIS es de los más económicos. Entonces, sí hay entidades, grandes entidades como la Unión Europea, que patrocinan proyectos de investigación que le permitan a la población tener acceso a agua potable de forma fácil y económica, porque no hay tanto recurso y la energía que tienen la necesitan para cocinar y para sus otras necesidades. Listo, perfecto. Voy a apagar la cámara, que yo no sé qué le pasa a mi cámara. Sí, está haciendo ahí un me flash disculpan ahí. que eso como que prende y apaga y no necesitamos aquí como mucha distracción. Acá, bueno, del Pascual Bravo nos preguntan, ¿usted ve viable, barato y funcional utilizar de alguna forma el agua del mar? ¿Se puede hacer algo con ella o ya están haciendo algo? Sí, ya están haciendo, como decían en el caso de Emiratos Árabes, es desalinizar el agua del mar. El agua del mar se puede usar para muchas cosas. Uno, por procesos de ósmosis inversa, tener agua potable. Lo que se hace es que se utiliza la ósmosis inversa para retirar todas las sales y después se remineraliza. Y otra forma es generar energía. Hay generación de energía por energía mareomotriz, hay generación de energía en las turbinas. Entonces, por ejemplo, yo les contaba pues la historia de Postobón. En la planta de Postobón, la idea era tener un sistema de floculación, pero mientras implementaba el sistema de floculación se tenía ósmosis inversa. Entonces, lo que hacíamos es hacer una desalinización por ósmosis inversa y después remineralizar el agua.
Entonces, sí se está haciendo y es un proceso muy conocido, es un proceso comercial, es un proceso implementado a nivel industrial. Y vuelvo y les digo, los Emiratos Árabes están potabilizando el agua del mar con sistemas de ósmosis inversa. Adelante con la siguiente pregunta. Perfecto. Acá del ITM nos preguntan, la nanotecnología se ha enfrentado a diversos problemas con la detección de las sustancias que debe separar o destruir. La implementación de esta forma de tratamiento al agua es más rápido y efectivo, pero es costoso. ¿Ve viable la implementación de esta? Sí, en la parte, por ejemplo, de mi filtración, uno habla de filtración normal, microfiltración y habla de nanofiltración. Y entonces la nanotecnología se ha usado tanto en la filtración por membranas, que sería la ósmosis, como la microfiltración, que es también una filtración por membranas, y sí se está usando. Es costosa, sí, pero como es un proceso conocido y comercial, entonces ya es fácil de implementar. De hecho, aquí en Colombia hay sistemas y muchas de las poblaciones costeras que tienen acceso al agua del mar y tienen el recurso utilizan sistemas de ósmosis y de nanofiltración. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita que el agua, pues el 97% es salada, el 3% es dulce. Y de ese 3% dulce, el 79% está en los casquetes, el 20% está subterránea, el 1% superficial. Pero ¿cuántos países tienen acceso a ese 1% de agua superficial? Como no tienen acceso, pero tienen acceso al mar, hacen desalinización por nanotecnología, ya sea ósmosis inversa o nanofiltración. Perfecto. Acá nos preguntan también del Pascual Bravo, Jorge Iván Cifuentes, ¿cuántas clases de contaminación del agua existen? Mire, ya, decirte un número específico es muy complicado. ¿Por qué? El agua se puede contaminar por cualquier tipo de organismo vivo, macro o microorganismo, una planta, una bacteria, un virus, invertebrado menor o ya grandes animales, ¿cierto? Si se mueren 20 caballos y caen al río, pues lo contaminan. Puede contaminarse con material sólido y los sólidos hay de muchas naturalezas. Puede contaminarse con sustancias químicas y cada sustancia química genera un tipo de contaminación diferente. Por ejemplo, si hablamos solo de colorantes, existen más de 100 tipos de colorantes, serían 100 tipos de contaminaciones distintas. Si hablamos de compuestos orgánicos, existen millones de compuestos orgánicos. De hecho, ahorita se está hablando de contaminantes de preocupación emergente, que son sustancias que existen, que incluso son cotidianas a nosotros, pero que no conocemos sus efectos en el medio ambiente. Por ejemplo, los antibióticos. Una persona tiene una enfermedad, tiene una fiebre, entonces le dan antibióticos, pues porque eso es lo que hace el médico, ese es su trabajo. La persona consume el antibiótico, parte lo desecha, parte lo absorbe, y ese antibiótico va a la cañería, de la cañería va a la planta de tratamiento, la planta de tratamiento no es capaz, y entonces va al río. Y resulta que estamos encontrando fenómenos como la producción o la generación o la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos porque se acostumbraron. Entonces, asimismo, como conté ese ejemplo de los antibióticos, hay con muchos medicamentos, hay con sustancias que usamos en el día a día. Eso es tan crítico que se han hecho investigaciones en los casquetes polares del Antártico y han encontrado contaminantes de preocupación emergente como medicinas en los casquetes polares del Antártico. O sea, eso está en todo el mundo y es un tema que tiene preocupada a la comunidad científica. ¿Por qué? Antes les decían contaminantes emergentes, pero no son contaminantes emergentes porque ya existían. Ahora les decimos contaminantes de preocupación emergente porque son sustancias que usamos pero que no sabemos todavía los efectos en el ambiente y que no están regulados bajo ninguna normativa. Por ejemplo, una persona usa un cosmético, usa una base para la piel.
pasa el día y se lava, y esa base para la piel va al agua. ¿Qué hace esa base para la piel en el agua? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos generan los microorganismos? ¿Qué efectos generan los macroorganismos? Entonces, hablar de cuántos tipos de contaminación hay en el agua, pues yo la verdad no tendría un número para contestar porque son demasiadas formas. Miremos, por ejemplo, la industria de las pinturas, la industria de las sales, o sea, de todo hay contaminación. Si miramos, por ejemplo, una persona que esté haciendo una construcción y está haciendo un segundo piso, es muy normal, una persona tiene una terraza y hace un segundo piso. Y entonces tiene la arena, compró la arena para hacer el segundo piso y llueve. Y escurre, uno ve que escurre, eso está contaminando el agua. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos de todas las formas como el agua se puede contaminar. Adelante con la siguiente pregunta. Listo. Y clasificar eso yo creo que es como imposible, ¿cierto? Porque Sí, no, nosotros lo que se hace, encontramos, ¿cómo que estás diciendo? nosotros que clasificar eso sería imposible porque encontramos cada cosa que le tiramos al agua. Claro, entonces por eso digamos que las clasificaciones son gruesas. Se habla por eso se habla de parámetros como carga orgánica, presencia o ausencia de oxígeno, color, turbiedad, pH, se hacen parámetros globales porque sí, es casi que imposible específicamente. Entonces yo lo que hago es, para saber cuánta materia orgánica tiene, le hago una demanda química de oxígeno, que es lo que se conoce como DQO, le hago una demanda bioquímica de oxígeno, que es lo que se conoce como DBO, le hago un carbono orgánico total. Si yo quiero saber cuántos metales tiene o la presencia de iones, le mido la conductividad. Si yo quiero saber qué tan sucia está a nivel visual, le hago mediciones como turbiedad o color aparente. Sí, hablo de parámetros globales porque individual me es imposible. Perfecto. Del Pascual Bravo, Jorge Iván Cifuentes nos pregunta también, el agua de red que sale del grifo es blanquecina y lechosa y luego se clarifica. ¿A qué se debe esto? Mire, eso se debe, eso es un fenómeno en el cual el aire se disuelve en el agua. Por ejemplo, uno tiene en su casa, tiene el agua y se va al agua. EPM quitó el agua, ¿cierto? Quitaron el agua. Entonces, cuando el agua viene, yo la abro y sale un agua blanca. Eso es aire disuelto en el agua. Es mucha cantidad. Y una vez sale ese aire disuelto, ya el agua vuelve a ser transparente. Entonces, ese color blanquecino y lechoso es por el aire disuelto en el agua. Listo. Del TDA nos preguntan, desde su experiencia, si es verdad que el agua EPM puede ir del grifo a la boca. Es que algunos compañeros y un profesor estaban hablando sobre que el agua que nos tomamos tiene hasta residuos de materias raras. Pues a ver, desde mi experiencia, conociendo los parámetros físico-químicos del agua de EPM, el agua de EPM sí se puede utilizar directamente, porque cumple con toda la normativa. De hecho, el agua de EPM pues tiene unos parámetros de calidad muy buenos. ¿Qué es lo que sucede? Hay veces, en muchas unidades y en muchos edificios, bueno, en muchas unidades residenciales y en muchos edificios, tienen tanques y a esos tanques no les hacen buen mantenimiento. Entonces esos tanques empiezan a acumular sustancias y es donde empiezan a aparecer cosas raras, ¿sí? O sea, en general el agua de PM es buena. Hay que ver es qué intermediarios hay entre la distribución de PM y el agua que tienen las casas, porque por ejemplo, donde viven mis padres, uno usa el agua sin ningún problema, pero aquí en el edificio donde yo vivo, sí tiene mucho sedimento. Y entonces yo afortunadamente el filtro lo tenía inicialmente por el tema del cloro, pero me está sirviendo para el tema del sedimento que trae el agua, pero eso es acá en el edificio porque en otras instancias no sucede. Por ejemplo, en la universidad, el agua de distribución se ve afectada es por el estado de las tuberías. Yo que trabajo en el Colegio Mayor de Antioquia, en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, el bloque patrimonial tiene 70 años y es el tiempo que tienen esas tuberías, uno lo han cambiado. Entonces, el agua puede verse afectada por el estado de las tuberías.
Es en general, contestando a la pregunta, sí, sí se puede consumir, y cuando encontramos esas cosas raras ya depende de factores externos como los tanques de almacenamiento, el estado de las tuberías en las cuales viven las personas. Muy interesante lo que nos acabas de mencionar. Listo, acá nos faltan 2 preguntas. Del Salazar y Herrera, María Eugenia nos pregunta, teniendo en cuenta el nivel contaminante de los aceites y que por sus características pueden filtrarse a través de la tierra, ¿cuál es la disposición final que se hace de ellos? Miren, el tema de aceites es delicadísimo y la pregunta es muy importante. Los aceites ojalá se desecharan como un material sólido. En muchos lugares reciben aceite usado. Uno lo que hace es que lo echa al mismo tarrito en el que venía y lo lleva a el lugar. O si, por ejemplo, usted cocinó algo y le quedó una sartén con mucha grasa, agarre una servilleta y quítele lo que más pueda con la servilleta para que tenga un mínimo de grasa. O por ejemplo tiene el recipiente donde tenía la mantequilla y ya se la acabó, entonces lo va a lavar. Agarre una servilleta, limpie lo que más pueda de la grasa de la mantequilla con la servilleta y disponga la servilleta en la basura con el material sólido. Porque el grave problema de los aceites y las grasas, que se consideran pues como los hidrocarburos, es lo que nos cuenta María Eugenia, que creo que es que llama la persona que preguntó. Es muy difícil de sacar del agua, aunque dicen que el agua y el aceite no se mezclan, hay un porcentaje muy chiquito. Entonces, esa materia orgánica contamina mucho el agua, es muy difícil de separar y puede afectar también la tierra. Entonces, la forma adecuada de disponer el aceite es como un sólido. ¿Yo qué le recomiendo? Que si van a fritar, utilicen lo mínimo de aceite. O sea, traten de que no se acumule aceite usado. Utilicen solo el aceite que se van a consumir. Y si usaron pues fritaron algo 2, 3 veces y ya van a desechar el aceite, devuélvalo al empaque donde lo compró, o sea, al mismo tarro plástico, y llévelo a un sitio donde lo dispongan. O si no, dispóngalo como un material sólido que vaya a un relleno sanitario. Pero lo más adecuado es tratar de no acumular aceite. Y lo mismo, si tienes una superficie con mucha grasa, límpiala con una servilleta para que se disponga como un material sólido. Muy bien, ese tip hay que tomarlo en cuenta. En la última nos preguntan del ITM. Debido al calentamiento global, la descongelación de los casquetes polares, esto indirectamente genera mayor volumen del recurso hídrico. La infraestructura mundial o colombiana del sistema de acueductos y todo el sistema que permite que el agua llegue a nuestros hogares está preparada para esta posible situación. La respuesta es no. Se hicieron estudios, por ejemplo, ¿qué sucedería si todo el hielo del Ártico se derrite? Digamos que suba la temperatura de súbito en el planeta y entonces se derrite todo el agua del Ártico. Se dice que el nivel del mar subiría a 6 metros. E hicieron el mismo ejercicio con el hielo del Antártico, o sea, el Polo Sur, y subiría a 21 metros. Nosotros no estamos preparados. Y es tan simple como las inundaciones de los arroyos en Barranquilla o aquí en Medellín cuando llueve mucho. ¿Qué pasa cuando en Medellín llueve mucho? Se desborda el río Medellín, se inunda San Juan, se inunda Monterrey. No estamos preparados. No estamos preparados. Perfecto. Ya aquí ya no tenemos más preguntas. Pues agradecer enormemente todo el conocimiento que nos trajiste hoy, lo que compartiste con nosotros y nuestros chicos. De verdad que tenemos ahí muchos tipsitos porque es que eso es algo que a todos nos tiene muy preocupados. De pronto, ¿alguna última sugerencia para nuestros jóvenes? No, pues sugerencias bastantes porque es que nosotros no somos conscientes de la riqueza hídrica que tenemos. Nosotros estábamos acostumbrados a que tenemos agua por montones y entonces la podemos botar como nos dé la gana. Y uno ve el mal gasto del agua. Entonces el primer tip es a cuidar el agua. Cuidemos el agua, gastemos el agua necesaria,
Si me estoy lavando los dientes, entonces cierro el grifo, me cepillo. Si estoy lavando platos, mientras enjabono, cierro el grifo, enjabono. O sea, cuidemos el agua. Yo me acuerdo alguna vez, tuve la oportunidad de hacer la pasantía doctoral en España y me decía alguien, la persona que me recibió, me decía, es que nosotros no estamos acostumbrados a los ríos y la cantidad de agua que ustedes tienen allá. Por ejemplo, si miramos España, España es de los países que más tiene agua en Europa y en verano para poder surtir a Barcelona hay un río que se llama el Ebro y le ponen una tubería y una bomba para nutrir parte de Barcelona. O sea, desvían parte del caudal del río para surtir una ciudad. Y ese es de los países que más tiene agua en Europa. Más hacia el norte empieza a disminuir el agua. Nosotros no somos conscientes de la riqueza que tenemos. Y yo me acuerdo que en los 80s y en los 90s nos decían, va a llegar un instante en que el agua va a ser más cara que la gasolina. En este momento, eso se puede estar cumpliendo, porque si yo voy a un restaurante y me tomo una botella de agua, me cobran 5 o 6 mil pesos por 600 mililitros de agua. Si yo hago la cuenta, por ejemplo, una botella de agua de 600 mililitros a 5 mil pesos y lo vuelvo galón, un galón tiene 3.85 litros, entonces serían 6 por 6, 36, o sea, serían 6 botellitas de agua, que serían más o menos un galón de agua, a 5 mil pesos botellitas serían 30 mil pesos, mientras que el galón de gasolina vale 10 mil. Ya estamos en lo que se predecía hace 20 años, de que íbamos a pagar más por el agua que por la gasolina. Entonces, la gran recomendación es a cuidar el agua. Perfecto, muchas gracias. De verdad que es bien reconfortante escuchar todo esto y ojalá que a todos nos llegue el mensaje. Les recuerdo, jóvenes, en la próxima inteligencia artificial en el diagnóstico y pronóstico del cáncer de mama. Todos cordialmente invitados. Gracias, Carlos Fidel, por lo que nos compartiste y gracias a todos por la asistencia. Feliz noche. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Feliz noche. Me despido y voy colgando. Hasta luego. Que estén bien. Gracias.